¿Qué fue la Inquisición? La Inquisición fue un movimiento religioso y político que se cobró la vida de 30.000 a 50.000 personas ejecutadas oficialmente, sumando todas sus formas: la Inquisición medieval, la española y la romana. A esa cifra hay que sumar cientos de miles de víctimas indirectas, personas torturadas, encarceladas, despojadas de sus bienes, silenciadas o muertas sin quedar registradas. Entre ellos, hombres, mujeres, ancianos y niños. La Inquisición no fue un error ni algo aislado de la historia, fue un sistema de miedo que comenzó en el año 1231 y se mantuvo activo con distintas formas hasta 1834. Eso significa más de 600 años de persecución. Desde su inicio han pasado casi 800 años y desde su final oficial menos de 200. Los responsables tienen nombre y apellido. En España, sus principales impulsores fueron Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Sus líderes no fueron héroes históricos, aunque muchas veces se los presente así. Isabel y Fernando usaron la religión para unificar el reino, expulsar judíos y musulmanes, forzar cambios de creencia, confiscar bienes y eliminar toda oposición. El principal ejecutor fue Tomás de Torquemada, primer inquisidor general. Bajo su mando, la tortura se volvió legal. El saqueo de propiedades se integró al sistema bajo la excusa de la llamada pureza religiosa. Desde Roma, la Inquisición Vaticana persiguió libros, científicos y pensadores que amenazaban el dogma. No defendían la fe, defendían el control. La tortura fue una parte central del sistema inquisitorial, no fue un exceso ni una excepción. Fue un método autorizado. El potro estiraba el cuerpo de la víctima poco a poco. Brazos y piernas eran atados a cuerdas que se tensaban hasta provocar dislocaciones, desgarros y fracturas. Muchas personas quedaron inválidas de por vida y otras murieron debido a las lesiones causadas por la tortura. La garrucha colgaba a la persona por los brazos atados a la espalda. El peso del propio cuerpo rompía hombros y brazos. Mientras gritaban, se les decía que inventaran cualquier confesión para que el dolor se detuviera. Cuando lo hacían, eran engañados. La tortura continuaba. La condena ya estaba decidida. La rueda se utilizaba para romper los huesos uno por uno, a veces en público. No buscaba información, buscaban dar ejemplo. Las hogueras no eran justicia, eran ejecuciones públicas, lentas y deliberadas. Quemar vivo era un mensaje para todos. Esto es lo que pasa cuando desobedeces. Las llamadas brujas en su mayoría no practicaban magia, eran curanderas, parteras, mujeres con conocimiento, mujeres pobres, viudas o simplemente incómodas para el orden social. El conocimiento femenino fue visto como una amenaza. Muchas fueron torturadas hasta inventar confesiones para que el dolor terminara. Durante los interrogatorios hubo abusos sexuales, especialmente contra mujeres indefensas en prisión. No era justicia, era poder absoluto sobre cuerpos sin derechos. Muchos de estos abusos no quedaron registrados, pero están documentados por historiadores y testimonios indirectos. No buscaban la verdad, buscaban obediencia. Todo esto se hizo en nombre del Dios bíblico, pero confundir a Dios con las acciones de la Inquisición es un error. No fue Dios quien torturó, encarceló o abusó. Fueron hombres que transformaron la fe en una herramienta de poder y el miedo en una forma de gobierno. Los inquisidores no escribieron la Biblia, eso es cierto, pero sí decidieron qué textos eran aceptables, cuáles debían prohibirse, qué interpretaciones se llamaban herejía y quién tenía el derecho a leerla. Así, controlaron el relato religioso y utilizaron la Biblia no como guía espiritual,
sino como un instrumento de obediencia. Entonces, la pregunta legítima es: ¿cómo creer que un texto es la palabra de Dios cuando fue administrado, utilizado por instituciones que torturaron, mataron, robaron en su nombre? Porque no solo persiguieron personas, confiscaron fortunas enteras en Europa y, durante la conquista de América, participaron del saqueo de pueblos indígenas, oro, tierras y objetos sagrados, todo bajo el discurso de la evangelización. ¿Y este movimiento terminó? No del todo. Cambió de forma, cambió de métodos, pero la estructura de poder construida sobre el miedo y la fe sigue influyendo hasta hoy. Hoy ya no se hablan de hogueras ni de tribunales, pero sí del temor a Dios, como herramienta de control, un temor que no invita a comprender, sino a obedecer sin cuestionar, no al amor, sino al castigo, no a la conciencia, sino a la culpa. Esto no es odio, no es mentiras, es historia documentada, y si incomoda, es porque hay verdades que durante siglos intentaron tapar. Si este contenido te pareció valioso, suscríbete al canal para seguir explorando juntos esas historias que marcaron nuestro pasado y aún proyectan su sombra en el presente. Esto es Sombras del Pasado. Gracias por acompañarnos.